Con esta información vamos ahora sí a conversar con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, a quien le agradecemos especialmente la deferencia, y con él vamos a hablar de varias cosas importantes, de las elecciones del domingo y la necesidad de que se cumplan con todas las medidas de bioseguridad, y también sobre la creación de esta comisión sectorial desde el Ministerio de Salud para investigar por qué no se actualizó o por qué nuestra cifra de fallecimientos por COVID-19 era mucho menor a la que teníamos registrada. Ministro Ugarte, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por atendernos. Explíquenos un poco cuál es la idea de la creación de esta comisión y cuál va a ser la forma de actuar, porque podríamos interpretar que hay dos teorías. Una, que se aplicó un método incorrecto por falta de expertise, porque todavía no se sabía muy bien cómo contar a los fallecidos de la COVID, y otra es que se ocultó información. A ver, la comisión se constituye por una recomendación del grupo de trabajo que acaba de informar el día lunes, donde se han aplicado nuevos criterios para definir qué casos son fallecidos como causa COVID-19. El Ministerio de Salud desde un principio estuvo solo confirmando los casos que tuviesen una prueba molecular positiva, digamos así. Y por lo tanto, todos los otros fallecidos, a quienes no se les había hecho la prueba, pero que podían tener, por decir, pruebas tomográficas, que es un indicador muy importante, o diagnóstico clínico hecho por un médico y certificado por el médico, y otros criterios adicionales, no se consideraban solo como sospechosos, y muy pocos de ellos se confirmaron posteriormente, pero la gran mayoría quedó como sospechosos, entonces nunca se incorporó como casos reales. Lo que el grupo de trabajo hace, y nosotros hemos dado acuerdo en que es una buena recomendación, es incorporar en realidad 7 criterios. Uno de ellos es el de la prueba molecular, pero también otros métodos de diagnóstico, como son las tomografías o las radiografías, o también, por ejemplo, examen clínico con vinculación con un nexo comprobado. Por decir, es una persona que fallece, no se le hizo la prueba en su momento, pero, por decir, la esposa sí tenía el cuadro clínico comprobado por análisis. Entonces hay un nexo epidemiológico evidente. Ese debería ser considerado como tal, ¿no es cierto? Entonces, ahora, doctor Ugarte, sí, lo entendemos perfectamente. Por ejemplo, alguien muere en su casa, nunca fue diagnosticado de COVID, pero si toda su familia está contagiada de COVID y murió por un proceso respiratorio, ya no hay mucho más que investigar, ¿no es cierto? Entendemos que esos son los criterios que se están manejando. Ahora, acá hay dos preguntas que me gustaría hacerle. Si solo se consideraba muertos de COVID cuando la gente diagnosticada con prueba molecular, cuando al comienzo no teníamos ninguna prueba molecular, eso iba a generar un subregistro claro. Y segundo, hemos tenido mucho tiempo, un desfase enorme entre las cifras de muertos por COVID y las cifras de muertos de acuerdo al SINADEF. El problema es que cuando uno no maneja una data real, tampoco toma decisiones apropiadas. Entendemos que uno de los compromisos, ni bien llegó el señor Sagasti, fue acá sinceramos los números. Y eso es lo que se ha hecho. ¿Por qué no se hizo antes? ¿No? ¿Fue una irresponsabilidad? ¿Cómo lo interpretamos, doctor Ugarte? A ver, los organismos técnicos del Ministerio empezaron a incorporar esa información de acuerdo a su propio criterio. Entonces, a partir de determinado momento, entiendo que es julio, agosto del año pasado, aparecían estos dos datos. En su momento, todos nos acordamos, la ministra Macetti, cuando recién ingresó, hizo lo que decimos una actualización de información, hasta en 2 oportunidades, y eso se incrementó. Pero a partir de septiembre ya no se aplicó ese mismo criterio. Entonces se siguió aplicando nomás el criterio los que tienen prueba diagnóstica positiva.
Entonces, pero los equipos técnicos han seguido enviando las dos informaciones en repetidas oportunidades, pero solo se consignaba la menor, digamos así. Entonces, esto es lo que el grupo de trabajo dice, ¿y por qué? Entonces, recomiendan que se haga una evaluación de esa situación. Para eso se ha constituido la comisión y se determinará qué pasó ahí, si ha habido alguna decisión expresa de no hacerlo o fue por otras razones. Eso lo va a determinar la comisión que ya hemos constituido, les hemos dado 15 días a partir del día miércoles, o sea, anteayer, y en 15 días nos entregarán esa información. Porque el hecho de que si es que no se registró por razones políticas, sino por de pronto, no sé, porque no se tenía seguridad sobre el número, ¿acarrearía alguna responsabilidad administrativa, penal? ¿Cuál es la conclusión cuál sería la conclusión de esta comisión de encontrarse alguna irregularidad? Es decir, ¿cuál sería su consecuencia? Bueno, yo no quiero adelantar ninguna opinión hasta tener la información y las conclusiones de la comisión, pero hablando en general, pueden haber responsabilidades administrativas, pueden haber responsabilidades como las que determina, por ejemplo, la Contraloría General de la República, o también puede suponerse que hay alguna responsabilidad penal ahí dentro de la Fiscalía, ¿no es cierto? Hay diversos criterios que aparecen, pero yo no puedo adelantar ninguno de ellos mientras la comisión no concluya. Además, la comisión no es una comisión sancionadora. Las comisiones de este tipo, sobre todo en un plazo perentorio como el que queremos para tener la información, lo que determina son problemas que motivaron esta situación, responsabilidades de personas que podrían estar vinculadas a decisiones en un sentido u otro, y en función de eso entregar a quien corresponda, según cada caso, las decisiones correspondientes. Por supuesto. Ya será Fiscalía, ¿no? O la Procuraduría del Estado quien actúe de oficio para ver si hay alguna responsabilidad más allá de simplemente... Ya existe, ¿no? Por ejemplo, ya existe una comisión en el Congreso que también está investigando esta situación, así que se va a entregar la información y ellos actuarán. Es un insumo. ¿No es cierto? Esta investigación será un insumo, ¿no es cierto? Le voy a pedir, ministro, que se quede 5 minutos con nosotros, 1 minuto con nosotros para la pausa, porque me gustaría conversar sobre lo que tendría que pasar el día domingo en las elecciones, dado que los cierres de campaña no se han hecho de la manera como debieran hacerse. ¿Qué esperamos el domingo de la ciudadanía? Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos conversando con el ministro Óscar Ugarte, ministro de Salud. Nos ha contado sobre esta comisión que investigará por qué había este desfase en el número de fallecidos, porque se contaron el número de fallecidos del COVID de manera que dio un número, que hemos manejado un número bastante inferior al que ya se logró sincerar. Y queríamos preguntarle, ministro Ugarte, ¿qué se espera del domingo? Tenemos una elección. Si bien ya pasamos por la primera vuelta, hubo un ausentismo que probablemente no haya esta segunda vuelta, no tan grande, y haya más gente votando. Y también creo que la gente está un poquito más exaltada. Entonces podríamos tener o aglomeraciones o manifestaciones. Cuéntenos qué es lo que se está previendo desde el Ministerio de Salud. Antes, si me permites un minuto, Patricia, sí, por favor. Con relación al tema anterior, justo ha coincidido que en estos días se está realizando la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, pero ahí participan todos los ministros de salud de todos los países del mundo, ahora vía virtual. Nosotros hemos informado esto de la actualización de las cifras de fallecidos, porque la Organización Mundial de la Salud ha hecho una recomendación a todos los países, eso se ha conocido en las últimas 2 semanas, porque la propia OMS supone que hay un subregistro de 1 a 3, que más o menos es lo que coincide con las cifras nuestras. Entonces lo que hemos hecho es informar en la Organización Mundial de la Salud, y también ayer en una reunión de todos los ministros y ministras de salud de América, coordinado por la OPS desde Washington, y hemos entregado el informe y las sugerencias que el informe hace respecto
a la metodología de registro para que pueda ser analizado y en lo posible utilizado si se considera adecuado. Y hemos recibido una felicitación por parte de la OPS por no solo esto, que contribuye a una reflexión mayor sobre este drama que son los fallecidos por COVID, sino además por los estudios que se vienen haciendo sobre los avances de la aplicación de la vacuna. Es decir, esto que se ha visto que en el caso de los trabajadores de salud se reduce la morbilidad y la mortalidad, y ya podemos decir lo mismo de los mayores de 80 años, ya en el terreno, digamos, ¿no es cierto? No son ensayos clínicos, ya es la efectividad de la vacuna, y estamos dando a conocer esa información. Entonces les ha parecido que efectivamente eso contribuye a que los países reflexionen sobre su propia experiencia y podamos avanzar, ¿no? Quería señalar ese detalle. Ahora, sobre lo de mañana, sobre lo de mañana, sin duda, el principal llamado es a cumplir los protocolos que han sido aprobados ya con anterioridad y que se aplicaron en la primera vuelta y que funcionaron bien, porque dentro digamos, en la primera vuelta, o sea, a inicios de abril, coincidió con el pico más alto de la segunda ola, y sin embargo esta no se agravó, digamos, por las elecciones, es decir, de acuerdo, fue la evolución normal, digamos, y eso es porque se tomaron medidas para el acto mismo electoral, para cómo participan los miembros de mesa, cómo participan los electores, esto de llevar su propio lapicero, etcétera, ¿no? Y creo que esta ampliación en número de centros de elección y ampliación de horas ha permitido evitar estas concentraciones que muchas veces se presentaban, más allá de este problema de que al haber puesto a los adultos mayores en las primeras horas, más bien se creó un conflicto cuando no llevan los miembros de mesa, ¿no? Eso ya se ha corregido para pero en general los protocolos, si los respetamos también el día de mañana, será muy positivo. Lo que sí tenemos que tratar de evitar es lo que lamentablemente se ha producido ayer, ¿no? Grandes concentraciones y en días anteriores, que es lo que se recomendó que no se haga. Vamos a ver qué impacto pueda tener eso en Lima o en la región donde se ha producido, pero eso es lo que hay que tratar de evitar mañana, es decir, con los resultados, cualquiera que fuese, hay movilización, concentraciones, eso es de alto riesgo con relación a la pandemia, ¿no? Y nuestra recomendación es que por favor no se haga, no se convoque, todo se puede conocer a través de los medios masivos de comunicación, y es innecesario, digamos, las otras manifestaciones. Las celebraciones. Ministro, Estados Unidos ha confirmado que va a otorgar 80 millones de vacunas a Latinoamérica, a Sudamérica. ¿Y qué parte le toca al Perú? ¿Cuál va a ser el mecanismo de distribución vía COVAX Facility? ¿Cómo va a ser ¿hay alguna logística ya planteada? Este fue uno de los puntos que se trató ayer en la reunión esta virtual de todos los ministros de salud de América. Está definida la cantidad que Estados Unidos está poniendo a disposición. Efectivamente, el mecanismo COVAX Facility es uno de los que va a actuar, coordinado por la Organización Panamericana de la Salud, pero todavía no se ha definido criterios, cuál sería la proporcionalidad que le pueda tocar a cada quien, pero sin duda es un gesto que se saluda, unánime saludo de todos los países, porque esto va a contribuir a en lo posible lograr una meta que se ha planteado la Organización Mundial de la Salud para todos los países. Ahora hubiera sido mejor que llegar a septiembre con por lo menos el 10% de la población vacunada, por lo menos. De acuerdo. Claro, hay países que ya superaron, pero hay otros países que están muy por debajo. Nosotros estamos en camino, digamos, pero eso sería una buena señal de avance a nivel mundial.
Bueno, hubiera sido mejor que no compraran más de lo que necesitaban, ¿no, ministro? Pero bueno, ya está hecho el tema y por lo menos que reparta, francamente, ¿no? Ahora, otra pregunta. Los médicos han señalado, el Colegio Médico del Perú, que claramente se van a necesitar refuerzos de la vacuna y están pidiendo que se les explique en qué momento podrían recibir refuerzos el personal de primera línea. ¿Hay alguna experiencia internacional al respecto que señale en cuánto tiempo ya se necesita refuerzo? Nos imaginamos que parte de esta tarea le tocará al próximo gobierno también. Sí, pero a nivel mundial hasta ahora no se sabe. O sea, el pedido, digamos, lo recibimos con todo respeto, pero no hay estudios que digan que se requiere una tercera dosis, independientemente si sea la misma vacuna u otra. Eso recién está en evaluación. Probablemente se llegue a una conclusión parecida, pero lo que tenemos por definir es cuánto dura la protección que la vacuna otorga a las personas. Eso no lo sabemos aún, nadie lo sabe, porque las primeras vacunas aplicadas han sido agosto del año pasado. Entonces, muy poco tiempo para decir va a durar un año, más de un año, etcétera. Pero en los próximos meses sí se va a poder confirmar por lo menos un año. Y sí podría suceder, como en el caso, por ejemplo, de la vacuna contra la influenza, que se recomiende vacunar a todas las personas anualmente, pero de repente más adelante se sepa que protege más tiempo y por lo tanto no se requiere una nueva vacuna al año, sino que esto se puede prolongar. Entonces, estamos todavía en un proceso de análisis y de estudio. Los laboratorios, por supuesto, están trabajando eso, pero están trabajando también otros temas, por ejemplo, el de la vacunación desde los 12 años en adelante. Eso no estaba planteado inicialmente. Ahora, por lo menos Pfizer ya ha probado que tiene efectos positivos. Y así como eso, se está también analizando si el espacio, el tiempo, ¿no?, entre la primera dosis y la segunda dosis debe ser 3 semanas o, como algunos señalan, puede ser hasta 12 semanas. Pero esos son temas que están todavía en evaluación. Nosotros estamos muy atentos, nos guiamos también por lo que dicen los organismos internacionales, y sobre esa base tomaremos las decisiones que correspondan en el país. Si se comprueba que se requerirá una tercera dosis, lo haremos. Claro, me imagino que el objetivo inicial es avanzar lo más posible con la inmunización, por lo menos con estas 2 primeras dosis, ¿no? Antes de empezar a reforzar, ¿no? Exactamente, eso es lo que queremos, extender lo más ampliamente posible para que ya haya una protección importante, como se está demostrando, y luego los refuerzos con toda seguridad, pero probablemente eso ya corresponda a las nuevas autoridades. Muy bien, ministro. Recordarles entonces a todos los peruanos que también está en sus manos cuidarse este domingo, el día de la votación, ¿no es cierto? Y no hacer nada irresponsable que exponga su salud. Todavía estamos con una pandemia encima y con números que no bajan lo suficiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por hablar con nosotros el día de hoy y también por su recomendación para todos los peruanos. Muy buenas tardes, ministro Ugarte. Gracias, Patricia, por la entrevista. Son las 2:29 de la tarde. Vamos a una pausa. Regresamos.